La justicia finalmente ratificó la elevación a juicio contra Ignacio Martín, el falso médico que está involucrado en 7 causas. Son 7 las acusaciones con las que deberá sentarse en el banquillo de los acusados. Un juicio que naturalmente se desarrollaría el año próximo y en el que aparecen distintas situaciones, desde la falsedad de documentos que presentó para simular ser un médico en medio de una de las situaciones más dramáticas en la historia sanitaria de Río Cuarto y de la Argentina. Hablamos de una situación en medio de la pandemia, con una alta responsabilidad funcional dentro del COE. Pero también aquí aparecen la atención de pacientes, algunos de ellos que fallecieron y que fueron asistidos por esta persona. La ratificación del juez habla también de lo que ha significado el proceso de investigación del fiscal de instrucción Pablo Javea, que ahora será dirimido en las audiencias judiciales. Pero vamos a intentar revelar cada uno de estos detalles y analizar qué puede pasar en un juicio junto a Daniel González, que fue uno de los denunciantes, una de las víctimas. Daniel, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, un placer. Muchísimas gracias por venir. Y el doctor Mariano Zampayo, quien es el asesor legal de Daniel. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, Pablo. Bueno, un gusto que ambos puedan estar aquí. Inicialmente vamos a ver unas tramas, vamos a ver algunos detalles para presentar efectivamente la causa. Ignacio Martín está acusado de los delitos de usurpación de título y ejercicio ilegal de la medicina, uso de documento privado falso, defraudación calificada reiterada, falsedad ideológica, defraudación calificada en grado de tentativa, homicidio por dolo eventual y lesiones graves por dolo eventual. El primer hecho fue en agosto del 2020, plena pandemia de COVID, ¿no? Ignacio Martín llega con una delegación del COE al centro de operaciones, presentó un carnet apócrifo con una matrícula que pertenecía a una médica mujer. Martín participó del planeamiento, organización, dirección, coordinación y control de la atención sanitaria, monitoreando dichas acciones y efectuando los ajustes correspondientes. Esto surge de la resolución judicial. El segundo hecho, Martín fue contratado por el municipio y prestó servicios de la Guardia Médica en el Centro de Salud Municipal y en el S24. Tercer hecho, el 5 de octubre del 2020, Martín se presentó para asistir a una paciente en Barrio Alberdi. Decidió canalizarla y luego derivarla a la guardia de la Clínica Regional del Sur. La mujer finalmente murió. Cuarto hecho, Martín concurre a asistir a un paciente en Barrio Alberdi, quien presenta una cardiopatía mitral severa. Ordenó que le practicara una RCP y luego solicitó la presencia de una ambulancia. Cuando llegó a emergencias, el hombre no tenía signos vitales. En el quinto hecho, Martín participa de la entrega de carnet de conducir en el CGM de Banda Norte. Participaba en la evaluación médica de la entrega de carnet de conducir. Hacía las evaluaciones médicas generales y el examen físico. Sexto hecho, Martín se presentó en una vivienda de Barrio Jardín, ingresó a la habitación de un paciente y tras una falsa evaluación le cambió la medicación por un antibiótico y un paracetamol. Además lo puso bajo tratamiento ambulatorio pese a que sufría un severo problema cardíaco. Y el séptimo hecho, Martín pide radicarse en Río Cuarto y trabajar para el municipio. Presenta nuevamente esa documentación apócrifa, aunque esta vez fue descubierto y denunciado penalmente. ¿Qué significa, doctor, llegar a esta instancia? ¿Ya no hay posibilidades de apelación? ¿Va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados, Martín? Bueno, efectivamente, lo que significa digamos, la proyección, los efectos que tiene esta resolución, refieren a haberle denegado a la defensa de Martín una oposición que planteó en su momento en contra de la resolución del fiscal del pedido de elevación. Fundó particularmente esa oposición en 2 delitos de los que acabas de describir, que son el delito cuarto, o sea, el hecho cuarto y el hecho sexto. El hecho sexto es el que lo tiene como damnificado a Daniel. Obviamente que los términos de la resolución fueron confirmatorios del pedido de elevación a juicio por todo este ramillete de delitos, y sí considera el juez de control es que las derivaciones
lógicos, jurídicas y convictivas que desplegó el fiscal en el pedido de la elevación a juicio son correctas, son jurídicamente correctas. Por lo tanto, no ha habido ni cambio de calificación, que era lo que pedía la defensa de este sujeto Martín, y ha mantenido incólume el criterio del fiscal. Por lo tanto, hoy la Cámara está en condiciones, luego de que se invite a ofrecer pruebas a las partes y demás, nosotros actuamos como querellante en esta causa, fijará la fecha para el inicio del despliegue del juicio propiamente dicho. Daniel, el suyo es el sexto hecho, ¿no? que hemos relatado ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué recuerda de aquel momento? A mí me agarra una agitación así fuerte. A mí me estaba atendiendo otro médico y bueno, cada vez estaba peor y ya empezamos a llamar a la municipalidad. Y bueno, la municipalidad manda a este supuesto médico con 2 enfermeros y bueno, me pidió lo que estaba tomando, le mostré la receta, me la cambió, me dijo esto para vos no sirve. Entonces me hizo otra receta y yo pensando que dice, vos tenés COVID. Es decir, él le modificó el diagnóstico y la medicación. Le dijo, usted tiene COVID, no puede tomar más lo que venía tomando. Exactamente. Empieza a tomar esto. Empieza a tomar esto. Le dio una especie de antibiótico, exacto, ¿no? Fundamentalmente antibiótico, con un paracetamol. Con un paracetamol. Y después me dijo yo, te voy a hacer un seguimiento, voy a venir todos los días o día por medio, te voy a hacer un seguimiento para ver cómo seguís. Y bueno, y se borró. No apareció más. Ustedes comenzaron a llamar al COE insistentemente. Al COE, 20 días llamándolo hasta que por ahí una doctora se atendió el teléfono, pidió mi número de documento y dice, no, dice usted COE no estuvo nunca. Y digo, entonces, ¿qué tengo? Y bueno, después me hicieron hacer una eco doble, sino particular, y ahí salió que había tenido un infarto. ¿Usted había pasado por un infarto? Sí. Y tuve más de 20 días con unos medicamentos que, viste, no... ¿Y usted inmediatamente sospechó de Martín o la sospecha aparece cuando lo ven en la televisión? Cuando lo vimos en la televisión. Anteriormente no sospechaba nada. Estuvo en casa, mandaba a los enfermeros que me hicieran una cosa a la otra, y él se sentó en la punta de la mesa, se sacó el barbijo, se puso a conversar, y vos veías que era un médico. Y después, era muy joven. Muy joven, pero sí. Tenía sí, toda, sí, hablaba, era un médico. Yo pensé que era joven, pero nunca me imaginé que podía ser trucho. Porque vos llamás al COE y confiás en que te viene un médico a atender. Usted se salvó de milagro. Sí. Sí, porque estuve más de 20 días con el infarto que no sabía... Cuando me hacen ahí ecodoppler, que me dijo el doctor, ¿vos tuviste un infarto? No, ¿qué voy a tener infarto? Yo le quería porfiar al médico. Ya desconfiaba de todo. Sí. Ya en ese momento sabía que era trucho el otro. ¿Y le colocaron stent? ¿Tuvo que someterse a una cirugía? Sí, me colocaron 2 stents. ¿Y hoy cómo se encuentra? Me encuentro bien, pero el problema es cuando yo me pongo a hacer algo, que quiero trabajar en algo, quiero hacer algo, me cuesta muy mucho. ¿Usted es papá de 10 hijos, nos contaba? Sí. Y 36 nietos, ¿no te vienen los números? Sí, señor, sí. Bueno, mire cuánta vida que había para convivir, para disfrutar. Claro, y todo cuando estaba yo con el COVID, como decía el médico trucho, todos entraban a preguntarme a mi papá, ¿cómo estás, abuelo? Yo digo, acá le pegué el COVID a todo, porque viste que uno no conocía... Claro, había mucho temor en mucho temor, sí. Porque uno no conocía lo que tenía, cómo era el COVID, ¿viste? Y yo el mío era pegarle a todos el COVID. Y se hacían hisopados, no, mandaba a mi mujer, a mis hijos, andá a hacer el hisopado, estuviste acá conmigo. Y yo, no tenemos. Sí, pero el único apestoso soy yo acá. Se entiende en este relato de Daniel Mariano
todo lo que significó la situación de Martín, ¿no? Se salvó de milagro de una situación que debió ser asistida de manera urgente por una patología cardíaca. Exactamente. Y bueno, justamente la proyección de lo que vos estás refiriendo y lo que podemos llegar a pensar, digamos, con el sentido común de las cosas, es bajo argumentos jurídicos, son los extremos que le dan sustancia, no solamente argumentativa, sino también de reproche penal a las conductas que él desplegó, digamos, sostenidamente en el tiempo. Tengamos en cuenta que esto sucedió durante el año 2020, que era el periodo de tiempo en donde, desde el punto de vista quizás científico, había, digamos, eran momentos de definiciones, de replanteos, digamos, no estaban muy claras las cosas. De la lucha contra la pandemia, no había vacunas, por ejemplo. En todo el mundo, digamos. Claro. Y Martín, los delitos, por ejemplo, del ejercicio ilegal de la medicina, la usurpación de títulos y demás, cuyo reproche punitivo es más bien menor, él claramente desde un principio es una cadena delictiva, porque él, para poder llegar a, como en el caso de Daniel, extender una receta con membrete del ministerio, con firma y sello, antes tuvo que haber cometido, por ejemplo, una falsedad de documento. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es decir, es hay una secuencia que claro, hay una secuencia que es lo que está acreditado claramente en el expediente. Es decir, Martín va a poder ejercer su derecho de defensa porque así está previsto, pero la situación es muy compleja porque esta causa contiene un concurso real de delitos. Es decir, de distinta tipología delictiva, algunos continuados, y que se han investigado dentro de un proceso, que es la investigación que llevó adelante el fiscal, y que por la especie de pena prevista, que es en estos casos pena privativa de la libertad, merecen una única pena, ¿no? Está claro. Ahora, entonces, doctor, esto lo que plantea el fiscal en la investigación y de lo que han ustedes podido evaluar, Martín, que entiende la justicia, no tuvo la intención de provocar un daño en la salud o la muerte de las personas, sino este concepto del dolo eventual, él debió prever que su conducta podía generar este desenlace. ¿Cuál es la mirada de la justicia? Exactamente, digamos, la resolución respecto de los dos embates, por el hecho cuarto y el sexto, es la misma, y el argumento jurídico del juez es el mismo, en el sentido de que la situación privilegiada que él tenía materialmente en el momento de haber conocido que él tenía ya previsto una internación, él la suspendió. Entonces, menospreció cualesquier dolencia que está acreditada que la tuvo. Claro. Y ahí es donde dice, bueno, aquí no hay una volición, digamos, delictiva o una intención directa de cometer un delito que es el de lesión, pero sí un claro y concreto menosprecio a las consecuencias lógicas. Él debió prever que esa situación podía provocarle un daño a Daniel. Claro, porque, por ejemplo, entre nosotros nos podemos sugerir, me duele la cabeza, bueno, tómate un paracetamol. Pero si vamos disfrazados de médico, habiendo fraguado un montón de documentación, le decimos a alguien que lo vemos bien, que no sabemos qué tiene, le decimos, bueno, tómate un paracetamol y demás, yo sé que lo mejor, como no puedo diagnosticar, no sé qué es lo que tiene. Claro. Y si le doy un paracetamol, ahí cometo ese delito, pero estoy menospreciando que quizás con ese paracetamol no le alcance para lo que tiene, porque lo que él tiene yo lo desconozco porque no tengo conocimiento. Está claro. Esto es una... Daniel, y cuando usted mira a la distancia lo que ha ocurrido, ¿qué piensa cuando lo habla con su familia hoy? Porque han pasado ya 2 años, puede madurar de otra manera, ver de otra manera. ¿Qué piensa de lo que ocurrió en aquel momento? Y mira, como que nací de vuelta. Porque en el estado que yo estaba, que era algo que no podía respirar, no podía hacer nada, sí, pensé que me iba a morir. Pero, bueno, gracias a mi hija que empezó a mover todo para
que me atendiera otro médico y bueno, de ahí empecé a... Cuando me dieron realmente el diagnóstico de lo que yo tenía, que nunca creí que yo tenía un infarto, o sea, que pensé que me iba a doler un infarto, te dolía, ¿viste? No. Está claro. Seguramente como cada fiesta de aquel momento, donde se reúnen los 10 hijos y los 36 nietos, se celebra de otra manera, ¿no? Porque sí. Ahí lo que usted está disfrutando fundamentalmente es la vida. Sí, sí, realmente. Ahora por lo menos ya me salvo de hacer los asados. Ah, bueno. Ya tiene quien lo haga. Claro. Bueno, está bueno también esa sonrisa, Mariano, ¿no? Porque ha sido una lucha muy, muy difícil la que ha debido llevar Daniel y toda su familia. ¿Puede haber un juicio abreviado en este caso? La posibilidad existe, siempre el imputado la tiene. Lo que pasa que el juicio, la característica que tienen los juicios, el juicio abreviado es que primero debe ser aceptado por la Cámara, ¿no? Imprimirle el trámite del juicio abreviado. Por lo tanto, debe haber un acuerdo, un consenso entre la Fiscalía de Cámara y la de Defensa, y en este caso, por las reglas que operan para la determinación de la pena en el concurso real de delitos, si él no quiere entrar al juicio, la pena, el mínimo de pena que él tiene es muy alta, que es del ramillete de delitos se toma el mínimo más el mínimo mayor, digamos. De la pena más alta. Exactamente. Claro. Si él tiene enrostrado el delito de homicidio, ahí o sea, obviamente que la calificación es con dolo eventual, pero el mínimo es el mínimo, es 8, el mínimo de homicidio es 8. Él ya tiene un piso bastante comprometedor, digamos, en el cómputo. Es decir, el juicio abreviado se abrevia por todos los delitos y no solamente por uno. Él no puede elegir, bueno, voy a abreviar acá, no voy a abreviar acá. Claro. Porque la pena debe ser única por todo. Claro, entonces puede hacerlo a costa de estas circunstancias, digamos. Quiero agradecerles muchísimo a ambos, porque la verdad es que es una causa muy sensible y en la que naturalmente se espera que la justicia pueda dar esas respuestas que la familia necesita. Mariano, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Daniel, bueno, muchísimas gracias. Y da mucho gusto verlo bien. Muchísimas gracias. Daniel González, una de las víctimas, una de las personas que Martín llegó a su vivienda, estaba teniendo un infarto, le cambió la medicación, no lo internó. Afortunadamente está aquí junto a nosotros relatándonos esta situación de la que pudo sobrevivir. Son 7 causas que tras la ratificación del juzgado de control deberán llegar a la Cámara para que se fije fecha y podamos conocer cuál es la mirada final judicial sobre este hecho que conmovió en medio de la pandemia.